Muy bien, pues el día de hoy en nuestra serie Lo que creemos, vamos a estudiar lo que creemos sobre el bautismo. Aprovechando que justo hoy vamos a celebrar bautizos al final, creo que es una buena idea, ¿verdad? Estudiar este tema, lo que creemos acerca del bautismo. Y me gustaría comenzar leyendo una porción de Efesios capítulo 4, así que abre tu Biblia ahí. Vamos a leer Efesios 4, del verso 1 al 6. Después de esto oramos y comenzamos a estudiar este tema. Efesios capítulo 4. Dice desde el verso 1: Yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Le está hablando a cristianos. Hemos sido llamados por Dios. Dice, anden con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, ¿qué dice ahí? Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Tengamos una palabra de oración. Señor, hemos leído, Señor, la importancia de responder a este llamado que tú nos haces, a caminar en unidad, especialmente en las cosas que son más importantes, Señor. Y queremos poner delante de ti este tema del bautismo y rogar que a través de tu palabra tú traigas claridad a nuestros corazones. Señor, enséñanos, háblanos, muéstranos, Señor, abre nuestros ojos para ver las verdades acerca del bautismo de un modo claro, que traiga edificación a nuestros corazones, ánimo, aliento, que quites tú los errores y las ideas equivocadas que hay ahí, Señor, y que incluso, Señor, si hay personas aquí que están llamadas a dar este paso y tal vez les ha faltado la claridad para tomar esa decisión, que tu palabra sea, Señor, la que traiga convicción. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, ahí está, este es un llamado de Pablo, es un ruego incluso, ¿verdad? Pablo le ruega a los cristianos que sean solícitos en guardar esta unidad alrededor de estas cosas, ¿no? Hemos sido sumergidos en un solo cuerpo, la iglesia. ¿Sí sabías que no hay muchas iglesias, sino hay una iglesia? ¿Verdad? Hay muchos miembros de la iglesia que pueden expresarse a un nivel individual, ¿no? E incluso a un nivel colectivo como iglesias locales, pero Semilla de Mostaza pues no es la totalidad de la iglesia, somos parte de la iglesia universal de Cristo y debemos estar unidos entendiendo estas cosas, un cuerpo, un espíritu. Fuimos llamados a una esperanza, estamos esperando a Jesús, su regreso, su reino. Tenemos un Señor, tenemos una fe y dice Pablo, un bautismo. Y sabes, es interesante que de todas estas cosas pueden haber matices, pueden haber ligeras diferencias, pero tal vez ninguna de estas cosas es más diversa en su interpretación, curiosamente, como el bautismo. De hecho, hay hasta una denominación, ¿verdad? La denominación bautista. ¿Por qué? Porque de pronto hubo tantas interpretaciones tan distintas alrededor del bautismo que decidieron tomar una postura muy específica y decir, pues literal, lo más importante que nos define como cristianos es nuestra postura acerca del bautismo. Entonces, por lo menos, aunque hay tantas diferencias y tantas posturas, por lo menos podemos ver que este es un tema importante, ¿verdad? Y estos esfuerzos de definir estas distintas posturas en realidad brotan de un deseo de tenerlo claro bíblicamente. Entonces, vamos a tratar de definir, como decía el pastor Alex Aguad, me encantó, vamos a tratar de definir nuestra postura y por qué nosotros creemos lo que creemos. Así que no tomes este estudio como una herramienta, como un arma para blandirla hacia otras personas con distintas posturas. Esto es simplemente lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y creemos que tenemos una postura basada en la Biblia y no en otra cosa. Entonces,
vamos a contestar algunas preguntas sobre el bautismo. En primer lugar, ¿qué es el bautismo? Bueno, el bautismo cristiano es una ordenanza establecida por Jesús. Solo hay dos ordenanzas o sacramentos, digámoslo así, que Jesús estableció. Uno de ellos es la Cena del Señor. Jesús estableció esa ordenanza. Y la segunda ordenanza es el bautismo. Algo que hace especialmente importante el bautismo es que fue la ordenanza que Jesús estableció ya resucitado. ¿Okay? La Cena del Señor la estableció la noche en la que Él fue entregado, pero el bautismo es una ordenanza que Jesús estableció habiendo ya vencido a la muerte, habiendo muerto por nosotros y habiendo resucitado. Algo muy desafortunado es que esta palabra bautismo es una transliteración de la palabra original en griego, y entonces para nosotros no significa nada, ¿no? Bautismo, bueno, pues significa algo religioso, pero la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa sencillamente sumergir. Es lo que significa bautizar. Bautizar significa sumergir. Un pequeño dato que tal vez es importante. Bueno, tal vez no es tan importante, pero es curioso y es interesante. ¿Cómo se dice? ¿Bautismo o bautizo? Es como la pregunta del $1.000.000. Bueno, bautismo es la doctrina y bautizo es el acto. Solo por si no te dejaba dormir esa pregunta. Ahí está. Bautismo es la doctrina, ¿no? Y bautizo es el acto. Entonces, al rato vamos a bautizar, ¿verdad? No bautismar, sino bautizar. Bueno, eso. Entonces, significa bautizo. Eso significa bautizo, sumergir. Y, ¿sabes? Era parte muy importante de la tradición judía. Los judíos practicaban distintos bautismos. De hecho, en Marcos capítulo 7, versos 3 y 4. Marcos capítulo 7, versículos 3 y 4 dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se bautizan las manos, eso es literalmente lo que dice en su idioma original, si no se lavan, si no se bautizan las manos, dice, pues no comen. Así como a nuestros niños después de jugar, ¿va? Lávate las manos, y regresan y súper sucias, lávatelas otra vez, ¿no? Algo así. Pero era una cuestión de limpieza ritualística. Dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, si no se bautizan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los bautizos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces bautizaban todo. Esos cuates eran bautistas más que judíos, ¿no? Bautizaban todo. Y te repito, no era una cuestión de higiene. En sus mentes era una cuestión espiritual, ¿no? Tenían que purificar ceremonialmente todas estas cosas, y entonces tenían recipientes especiales para eso. Incluso donde se lavaban las manos, lo que hacían era sumergir sus manos, ¿verdad? Literalmente. Entonces ellos practicaban esto, pero no, curiosamente, no bautizaban personas. Los judíos no practicaban el bautismo de personas, sino de objetos, hasta que llegó el periodo conocido como el periodo intertestamentario, es decir, el tiempo entre el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo. Es un periodo de 400 años. En ese tiempo, los judíos comenzaron a bautizar personas y establecieron lo que se conoce como el bautismo de prosélitos. Cuando alguien no judío quería convertirse a la fe judía, pues si era hombre tenía que circuncidarse, pero además los judíos requirieron este bautismo de prosélitos. Entonces empezaron a bautizar a personas así, que se querían convertir a la fe judía, hasta que llegó Juan el Bautista. Llegó Juan el Bautista, y lo que Juan hizo fue prácticamente tomar ese bautismo de prosélitos, pero aplicarlo, escucha esto, a judíos. O sea, era algo escandaloso, ¿sabes? Porque lo que Juan estaba diciendo al bautizar judíos y llamarlos a bautizarse, lo que Juan estaba diciendo es:
tu religión no te purifica. Tu pecado te separa de Dios, ¿no? Puedes lavarte las manos todo lo que quieras, pero lo que necesitas es arrepentirte. Y en Marcos capítulo 7, observa, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, observa lo que se dice acerca del bautismo de Juan. Marcos capítulo 1, dice desde el verso 4 al verso 8, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Este no es el bautismo de prosélitos tal cual, pero sí es un bautismo que implica eso, ¿no? El cambiar. O sea, los gentiles en teoría estaban cambiando sus ídolos por el Dios verdadero. Había un cambio en su mente, había un arrepentimiento, pero él lo está planteando a judíos ya. Dice, bautizaba predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Eso no significa necesariamente que la gente pasaba y, órale, dile a la gente cómo has pecado. No, sino que el acto de bautizarte era confesar, aceptar, admitir públicamente que con todo y tus bautizos y tu Torah y que guardas el Shabbat, con todo y eso, eras un pecador, necesitado del perdón y de la gracia de Dios. Entonces era un acto público, era una declaración. La persona estaba reconociendo, pero ojo, reconociendo con arrepentimiento, ¿verdad? Porque es distinto, pues sí, soy pecador, ¿no? Pero eso no es arrepentimiento, eso es cinismo. Sí, soy pecador y pues si lo que tengo que pagar lo pago. No, aquí la actitud era una actitud de reconozco que soy pecador y me duele. Y reconozco que necesito cambiar. Verso 6 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Esto era una dieta absolutamente kosher, ¿no? Él de esta manera estaba pues declarando que él estaba completamente apartado para Dios. Verso 7 dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Para parafrasearlo, eso sería como decir: viene detrás de mí aquel que es más poderoso que yo, no soy digno ni de lavar su baño. O sea, eso sería un privilegio que yo no merezco. Es básicamente lo que está diciendo. Verso 8 dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Está increíble lo que Juan está diciendo aquí. Juan está explicando que su bautismo en realidad está preparando a la nación para recibir a aquel que les va a salvar. Acompáñame a Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1 se registran más de las palabras de Juan el Bautista con respecto al bautismo. Y dice en Juan capítulo 1, dice desde el verso 29, en los versos anteriores hubo una discusión con Juan acerca de por qué bautizaba, ¿no? Bueno, pues si no eres el Cristo y si no eres Elías, si no eres el profeta, pues ¿por qué bautizas? Y Juan les responde, pero en el verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, o miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El bautismo de Juan era de arrepentimiento. ¿Para qué cosa? Para perdón de los pecados. Ojo, no es que esa agua lavaba en realidad sus pecados, pero repito, el arrepentimiento preparaba al pueblo para recibir a aquel que sí quitaría el pecado del mundo, y este es Jesús. Dice el verso 30: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía.
mas para que fuese manifestado a Israel. Subraya eso en tu Biblia. Dice, para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, este es Dios el Padre, a aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, el bautismo de Juan realmente llevaba este mensaje de que la nación necesitaba reconocer su condición de pecado y arrepentirse para poder entonces recibir el perdón de pecados a través de Jesús, el Cordero de Dios. Entonces, como conclusión, el bautismo era una práctica judía de purificación, pero el bautismo de Juan agregó un llamado al arrepentimiento para que la nación se preparara para recibir al Mesías. Y es este bautismo de Juan el que sienta, digamos, el precedente para el bautismo cristiano. No es el bautismo cristiano, pero es el antecedente, es un precedente bíblico que implica reconocer nuestra condición como pecadores y la necesidad de poner nuestra confianza en Jesús. Ahora, lo más sorprendente del bautismo de Juan no es que bautizara judíos. Lo más sorprendente del bautismo de Juan es que bautizó nada más y nada menos que a Jesús. Y chicos, eso es increíble. Y esa es la segunda pregunta que queremos contestar. ¿Por qué Jesús se bautizó? Contestar esta pregunta es esencial para entender qué es el bautismo cristiano. Pero para contestar por qué Jesús se bautizó, vayamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. ¿Cómo vamos, familia? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí me siguen el hilo todavía? ¿O voy muy rápido? ¿Hace mucho calor, mucho frío? Todos bien. Venga, Mateo capítulo, ¿qué dije? Era para ver si ponías atención, ¿eh? No creas que me perdí en mis notas. Mateo capítulo 3, desde el verso 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, específicamente dice, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía. O sea, claro, él es el Cordero de Dios, él es el que va a quitar el pecado del mundo y viene a someterse al bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados y que yo lo bautice. ¿Cómo? Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene, ¿qué dice ahí? Que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Qué significa que subió del agua? Pues que había entrado al agua. Entonces, otra vez, si has visto, no sé, ¿cuántos vieron Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli? Ay, no me hagan sentir tan del Antiguo Testamento. Franco Sefirelli. ¿Alguien más? Solo los de Querétaro. Vamos a traernos más de Querétaro para que... Si recuerdas la escena del bautismo de Jesús, le echa agüita así en la cabecita, ¿no? Y dices, ay, qué hermoso. Pues no, Jesús no se bautizó así. Jesús fue sumergido en agua. Y cuando salió del agua, eso significa cuando subió del agua, dice, he aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El otro texto que leímos, Juan dice, no solo vino sobre él, sino permaneció sobre él. Ahorita vamos a explicar eso. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, a ver, primero, ¿por qué Jesús se bautizó? En palabras de Jesús, para cumplir toda
justicia. ¿Qué significa esto? Que Jesús se estaba bautizando en obediencia. Eso es lo que significa. Es justo que Dios el Padre sea obedecido. Y Dios demandó de Jesús que se bautizara. Así que al bautizarse, Jesús está obedeciendo la voluntad de Dios de un modo perfecto y total. Él tenía que cumplir la voluntad de Dios de un modo absoluto. Así que no era opcional para él no bautizarse. Ahora, no sé. Honestamente, ¿te da pena reconocer que eres pecador? ¿Alguien aquí? O sea, así en bola y pues somos pecadores, pues sí, ¿verdad que todos? Sí, todos. Pero cuando algo sucede y tienes que reconocer, ¿no? Porque ahorita sí, no, sí, yo soy pecador, ¿no? Y cuando de pronto echas una mentira y te dicen, oye, eso es mentira. ¿Me crees a mí capaz? Yo ¿no? Honestamente, ¿es fácil reconocer nuestro pecado? Si no dijiste que no, estás mintiendo y eres bien pecador, ¿no? Obviamente es difícil. Ahora imagínate admitir un pecado o apropiarte de un pecado que no fue tuyo. No, bueno, eso no solo es difícil, para nosotros es imposible, ¿no? Te indignas. Bueno, Jesús, escucha esto, por obediencia a Dios el Padre, se identificó con nuestro pecado. Se identificó como uno de nosotros. Piensa eso por un momento. Piénsalo por un momento. Jesús, al bautizarse, está diciendo, yo vengo con ellos. Yo vengo por ellos. Yo soy uno de ellos. Cuando en realidad tú y yo sabemos que Jesús no es como nosotros. Claro, se hizo carne, se hizo hombre, por supuesto. Pero la Biblia es muy enfática. Fue semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Sin embargo, Jesús, por obediencia al Padre, se identificó con nosotros como nuestro pariente, como nuestro hermano, como uno de nosotros. Jesús debía identificarse como pecador, no necesitaba arrepentirse, pero se presentó públicamente como pecador. ¿Por qué? Porque Él tomaría nuestro lugar. El hombre es quien había pecado y es el hombre el que tiene una deuda con Dios. Así que solo un hombre podía salvarnos. Pero como todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos somos imperfectos y todos somos terribles, no habría esperanza para nosotros a menos que Dios se hiciera hombre en Jesús y tomara nuestro lugar. Así que Jesús se bautizó por obediencia y por identificación con nosotros. Pero viene una parte del estudio que tienes que poner mucha atención. Jesús estaba identificándose también con otros bautismos. Y tal vez esto te suene raro, pero ¿qué significa bautizar? Sumergir. Ok. Hay otros bautismos en la Biblia que sucedieron en momentos de la redención en los que Dios estaba transmitiendo un mensaje muy importante. El primer bautismo en la Biblia, ¿cuál es? Maestra de Club Semilla, vamos. El arca de Noé, el diluvio. El primer bautismo conceptualmente que vemos en la Biblia es el diluvio. ¿Sí recuerdas que a través del diluvio Dios literalmente bautizó al mundo entero? El mundo quedó sumergido en agua como un acto del juicio de Dios. Ahora, ese es el modelo del bautismo. Juicio divino. Juicio total, ¿no? Por eso el mundo quedó totalmente sumergido en agua. Juicio divino. Y después, vida nueva. Hubo uno, ¿verdad? Que pasó por ese bautismo, ¿verdad? Pasó por ese bautismo y logró disfrutar de una vida nueva. Y esta persona es Noé, que curiosamente su nombre significa descanso. Y es así. Vino el juicio de Dios. La gracia de Dios concedió una vida nueva, cielos nuevos, tierra nueva, y Noé se vuelve un tipo de un nuevo Adán que puede comenzar de nuevo. Y cuando pasa el juicio, envía una
¿Alguien recuerda? Una paloma. Y entonces, cuando el juicio ha pasado, la paloma viene y ¿dónde se posa? Sobre Noé. Se posa sobre él. Así que el hecho de que Jesús saliera del agua y una paloma viniera y se posara sobre él, no creas que es porque Dios es muy cursi y el Espíritu Santo en realidad es una palomita. No. Dios está transmitiendo un mensaje importante. Este es el nuevo Adán. En él, la humanidad entera puede tener un nuevo comienzo. Síganlo. Síganlo hasta el madero. Síganlo hasta el arca de salvación. Jesús estaba identificándose como el verdadero Noé que realmente traería salvación y descanso al mundo al recibir el juicio de Dios. Pero dije que había varios bautismos. El otro bautismo importante en el Antiguo Testamento, ¿alguien? El primero fue el diluvio. El segundo, el mar muerto en el Éxodo. ¿Recuerdas? De hecho, Primera de Corintios, capítulo 10. No creas que esto me lo estoy inventando, ¿eh? Dices, ay, Lenin, ¿cómo puedes descifrar? No, hombre, la Biblia se explica a sí misma. Primera de Corintios, capítulo 10, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, ese fue otro bautismo. Y el modelo es el mismo que en el diluvio. Juicio divino, nuevo comienzo, ¿verdad? Y es lo mismo acá al cruzar el Mar Rojo. Ellos vienen, el pueblo de Israel ha salido de Egipto, donde Dios ha derramado su juicio divino y han sido liberados de la idolatría y de la esclavitud espiritual en Egipto, y ahora cruzan el Mar Rojo, una especie de bautismo, ¿verdad? Un tipo de bautismo, y salen del Mar Rojo, salen del agua y una vida nueva les espera. Ahora, en el caso de Jesús, ¿cómo su bautismo tiene una conexión con el cruce del Mar Rojo? Porque cuando salieron del Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí y, escucha esto, por primera vez desde el Edén y por única vez desde entonces, audiblemente se escuchó en nuestro planeta la voz de Dios. No sucedió antes, solo había sucedido en el jardín, sucedió en el Sinaí después de este bautismo, ¿verdad? Y sucedió una vez más justamente cuando Jesús se bautizó. Sale de las aguas y por primera vez desde el Sinaí se escucha una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es aquel que les va a dar no solo la ley, sino les va a dar la justicia de la ley. Jesús es el verdadero Moisés, el verdadero Salvador, aquel que realmente nos lleva al reino de Dios. Entonces, sí, claro que Jesús estaba identificando con nosotros como pecadores, pero Jesús estaba identificándose también con estos actos en la historia de la redención que comunican un mensaje muy importante acerca de quién es Él. Él es el Salvador, Él es el verdadero Moisés, Él es el verdadero Noé, que nos dará descanso, que nos reconciliará con Dios. Piensa esto, Jesús se estaba ofreciendo al bautizarse, se estaba ofreciendo como el arca de nuestra salvación y se estaba ofreciendo como ese cordero pascual que permitió que Moisés sacara al pueblo a la libertad. Jesús se bautizó por obediencia y por identificación. Ahora, tercera pregunta, y con esto terminamos. ¿Qué hay del bautismo cristiano? ¿Qué es el bautismo cristiano? ¿Y quiénes deben bautizarse? No sé si te suena, pero deben es una palabra muy fuerte, ¿verdad? ¿Quién debería bautizarse? Bueno, para responderlo de un modo muy sencillo y después explicar, el bautismo cristiano es una ordenanza de Jesús para sus discípulos. ¿Quién debe bautizarse? Quien ya es cristiano. Por eso es el bautismo
cristiano. Y dices, "Ay, volúmenes se han escrito sobre eso, ¿no? Y bautismo cristiano, pues ¿quiénes deben bautizarse? Pues los cristianos, ¿no? Ahora, no sé si estás meditando en lo que te estoy diciendo. El bautismo cristiano es un acto de obediencia y de identificación. Así como Jesús se bautizó en obediencia y en identificación, aquel que es cristiano se bautiza en obediencia y en identificación. Muy importante sobre el bautismo. El bautismo cristiano no salva. Repítelo conmigo, por favor. Es más, voltea a la persona que está a tu lado y díselo para que se te quede grabado en tu memoria. El bautismo cristiano no salva. Bueno, díselo así. El bautismo cristiano no te salva. Díselo. El bautismo cristiano no te salva. Ahora tú contéstale, a ti tampoco, dile. El bautismo cristiano no te hace miembro de la iglesia. Eso es muy importante. A veces se cree, bueno, si me bautismo, el bautismo me va a salvar, ¿no? El bautismo te va a mojar, nada más. Pero debe haber algún efecto de bautizarme. Sí, el agua va a quedar más puerca. Pero si no eres cristiano, ¿no? Si no eres cristiano, el bautismo no te va a hacer absolutamente. Pero si me bautismo en el Jordán, el bautismo te va a dejar sin dinero, nada más, porque va a ser carísimo viajar y te va a dejar más mugroso porque el agua del Jordán es bien sucia, ¿no? El bautismo cristiano no salva. Recuerdo esta frase que dijo Martín Lutero. Prepárate, lo dijo Martín Lutero. Esos vatos hablaban sin filtro, ¿no? Martín Lutero dijo: pensaba que el viejo hombre, o sea, la vieja naturaleza, ¿no? La versión tuya pecadora, ¿no? Pensaba que el viejo hombre había muerto bajo las aguas del bautismo, pero luego descubrí que el miserable sabía nadar. Eso es lo que va a suceder si tú vas al bautismo pensando, si me bautismo ya me salvo, ya voy a ser miembro de la iglesia, eso me va a hacer cristiano, eso me va a dar un poder espiritual para vencer la tentación, eso me va a purificar. Y la respuesta sería, no, de ninguna manera. De ninguna manera. El bautismo cristiano es una dramatización simbólica, se están usando símbolos. El agua es un símbolo, el sumergirte es un símbolo, el sacarte es un símbolo. ¿De qué? De una realidad espiritual que ya debió suceder en ti. ¿Se entiende? Es así. ¿Cuál es esta realidad que ya debió suceder en ti para que el bautismo sea legítimamente un bautismo cristiano? ¿Cuál es esa realidad que debió suceder en ti? Acompáñame a Romanos capítulo 6 para contestar esa pregunta. Romanos capítulo 6. Mira desde el verso 1, Romanos 6:1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Había gente dentro de la comunidad cristiana, simpatizantes, y tal vez algunos de ellos cristianos, que empezaban a acariciar esta idea de que si la salvación es por gracia, o sea, en realidad no la mereces y no la puedes conseguir, y Dios te la da gratuitamente porque Dios se deleita en perdonar, lo cual es cierto. Pues decían estos cristianos, pues pequemos a gusto, ¿no? O sea, si a Dios le encanta perdonar y a mí me encanta pecar, pues felices los dos, win-win. Dice Pablo, de ninguna manera. Es muy fuerte. La respuesta de Pablo es en ninguna manera. Un equivalente moderno sería como, estás como operado del cerebro si crees eso, ¿no? O sea, absolutamente no. Absolutamente no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿los que qué? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O sea, Pablo está diciendo, si tú eres cristiano, esto ya te pasó. Ya moriste al pecado. Verso 3, ¿o no sabéis? Es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica. Al hacer esta pregunta, Pablo está implicando, esto que estoy a punto de decir es básico para ser cristiano. Si eres cristiano,
obviamente sabes esto. ¿No sabéis que todos, ¿cuántos? Todos los que hemos sido bautizados, ¿qué dice ahí? ¿No dice en agua? ¿No dice en el nombre de Jesús? Sino dice hemos sido bautizados en Cristo, en la persona de Jesús. ¿Qué significa bautizado? Significa sumergido. Chicos, eso es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa escondernos en Cristo, sumergirnos en Él, es entregarle, ¿sabes? No es que le entrego mi vida, es que me entrego a Él por completo y Él me esconde en su justicia, en su amor, en su gracia. Hace un rato lo cantábamos, pero no sé si meditas cuando cantas, pero hace un rato lo cantábamos. Estoy escondido en Cristo por la eternidad. Un cristiano está bautizado en Cristo, está sumergido en Cristo, escondido en Él. Dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, chécate, al estar en Jesús, al haber confiado en Jesús, si reconoces que eres pecador y has puesto tu confianza en Jesús como el único medio que te puede traer descanso ante Dios y la esperanza de libertad, ya moriste. Su muerte se volvió tu muerte. Y ante los ojos de Dios ya no hay una deuda entre tú y Él. Hace unos días leí una noticia de un hombre que fue sentenciado a cadena perpetua, ¿no? Y entonces este hombre pasó algunos años en prisión y enfermó del corazón y que se nos muere este vato. Pero los médicos hicieron su trabajo y lo reanimaron, pero estuvo muerto por minutos. Entonces el cuate despierta, se repone y después le cae el 20 y dice, oye, yo ya me morí, ¿no? O sea, ya pagué mi deuda. Y en muchos sentidos, ¿sabes? Eso es lo que Cristo hizo. Nos ha tomado en Él, cargó nuestros pecados y murió en nuestro lugar para que su muerte sea la nuestra, pero no terminó ahí. Jesús resucitó al tercer día. Y mira, sigamos leyendo Romanos capítulo 6. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. No está hablando del bautismo en agua. Está hablando de esta identificación con Él. Los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Dice, ¿para qué? A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza, esto sí es el bautismo en agua, es una dramatización, es algo semejante. En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ese es el Salvador en el que has confiado. Este es el Salvador que ha sumergido tu vida en Él, en su identidad, en su persona. Es alguien a quien la muerte no le hace ni cosquillas, le hace lo que el viento a Juárez, ¿no? Ya pasó por ahí, venció a la muerte. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, piensa esto. La relación de Jesús con el pecado terminó para siempre. Es lo que Pablo está diciendo. Sí, nuestro Salvador, triste y desafortunadamente y miserablemente, tuvo que venir la primera vez e identificarse como pecador y cargar nuestros pecados en la cruz. Pero Pablo está diciendo, su relación de Jesús con el pecado terminó para siempre y ahora vive para siempre solo para Dios. Ojo, dice el verso 11, así también vosotros. Chicos, esto solo lo consigue estar en Cristo. Ser cristiano significa esto,
que nuestra relación con el pecado terminó para siempre. Y ahora podemos, gracias a eso, podemos vivir para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un chapuzón en el agua no va a producir esto. Pero si has confiado en Cristo, esto ya es una realidad en tu vida. Quiero aclarar un par de cosas. Eso no significa que no seguimos luchando con el pecado. Y no significa ser cristiano y haber nacido de nuevo y estar en Cristo, no significa que ya nunca pecamos. Pero sí significa que el pecado ya no nos puede separar de Dios, porque nuestro Salvador pagó por él. Y que el pecado ya no puede esclavizarnos, porque nuestro Salvador resucitó y nos ha dado de su Espíritu y nos ha escondido en él. Así que en muchos sentidos Jesús ya nos salvó y Jesús nos sigue salvando todos los días. Por eso es que estamos unidos a él. Por eso es que estamos sumergidos en él. Por eso es que vivimos dependiendo de él. Eso es lo que significa ser cristiano. Significa estar en Jesús. Así que, volviendo a la pregunta, ¿qué es el bautismo cristiano? Es una puesta en escena, una dramatización de lo que ya debió suceder en nuestras vidas. Hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con él. Y ya tenemos una vida nueva con él. ¿Quiénes deben bautizarse entonces? ¿Quiénes ya son cristianos? ¿Quiénes están convencidos de que han puesto su fe en Jesús y como un resultado de eso gozan de una vida nueva? Ahora déjame aclararte con 3 ejemplos. Porque a lo mejor tú escuchas esto y dices, pues yo ya puse mi confianza en Jesús, pero me falta mucho. Es como, y te va a faltar mucho siempre. ¿Sabes? Ese es el punto. 3 ejemplos de una persona que cumple estas características y que son muy interesantes en la Biblia. Primer ejemplo, el eunuco etíope, en Hechos capítulo 8. No vamos a leer todo, no vamos a leerlo todo, pero pues este era un hombre no judío que viajó a Jerusalén, lleva una copia de la ley en el carro, bueno, en su carruaje, ¿no? Y va leyendo en voz alta el profeta Isaías, capítulo 53, y Felipe, un gran evangelista, escucha que él va leyendo y empiezan a tener una conversación. Hechos capítulo 8, mira, desde el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, Isaías 53, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Yo siempre lo leo como, ¿qué es eso? Pues es agua, no sé si sea agua, parece que es un cierto tipo de agua, ¿no? O sea, no creas que llegaron a una quinta y acá el agua así bien fresona, ¿no? Es cierta agua, ¿no? Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, mi rey, nada más haz una ofrenda y pásame el depósito, transacción si quieres, ¿no? Y con mucho gusto. No fue la respuesta de Felipe. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, creer de todo corazón esto, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso implica todo lo que ya explicamos. Que Él vino a identificarse con nuestro pecado, que Él cargó nuestro castigo en la cruz y resucitó al tercer día para darnos vida nueva. Entonces dice, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Porque esta persona había puesto su confianza en Cristo, no en Felipe. Muy interesante, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tenía de cristiano esta persona? Entonces, ¿qué pretexto puedes decir tú, si tú ya eres cristiano? O sea, ¿a quién le falta más? ¿A este eunuco o a ti? ¿Se entiende? Segundo ejemplo, Cornelio, Hechos capítulo 10. Perdón, dije que iba a terminar desde hace como 20 minutos,
perdónenme, Hechos capítulo 10, pero es que si no lo explico ahora, ¿cuándo? Hechos capítulo 10, verso 44 al 47, Pedro está en casa de un gentil llamado Cornelio. Él es un soldado romano. Reunió a toda su familia para escuchar el mensaje de Pedro. Bellísimo. Están escuchando la predicación. Pedro habla acerca de Jesús. Todo lo que ya explicamos, que Él se identificó con nuestro pecado, cargó nuestro pecado en la cruz, resucitó al tercer día. Y estos hombres reciben el don del Espíritu Santo. Ellos creen el mensaje que están escuchando y son sumergidos en Jesús. ¿Recuerdas? Jesús es aquel que bautizaría en Espíritu Santo. Entonces Jesús le hace ver a Pedro: estos ya creyeron en mí, porque ahora los he bautizado en mi espíritu. Dice verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Por supuesto, esto no significa que la única manera de comprobar que has sido bautizado con el Espíritu Santo es el don de lenguas. Solo esta era una manera muy efectiva en ese momento de hacer evidente sobrenaturalmente que en realidad ya habían nacido de nuevo. Dice el verso 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Es una pregunta retórica. La respuesta es: nadie puede impedirlo. Entonces, si tú crees de todo corazón y tú has visto evidencias del Espíritu Santo en tu vida, dándote una nueva mente, dándote un nuevo corazón, nada puede impedir que te bautices. Un último ejemplo, no lo vamos a leer, pero el ladrón en la cruz, ¿verdad? El ladrón en la cruz reconoce quién es Jesús. Simplemente eso, reconoció quién es Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vuelvas, cuando vengas en tu reino. O sea, este hombre está creyendo que el crucificado a un lado de él va a vencer a la muerte y va a regresar y va a gobernar el mundo entero y va a ser Señor de vivos y de muertos. Y le dice: acuérdate cuando vuelvas en mi reino. Y Jesús le dice: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero no me he bautizado, ¿no? Échenle agua. Aquí sí aplica por aspersión, ¿no? No, porque no es el bautismo lo que te salva, sino es confiar en Jesús. Así que si tú no te has bautizado, pero has confiado en Cristo, has nacido de nuevo, ten esto muy claro: el bautismo no es necesario para la salvación, pero es necesario para quienes ya son salvos. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador dijo: id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es lo que creemos sobre el bautismo. Señor, gracias por traernos claridad a través de tu palabra. Y gracias, Señor, por darnos la oportunidad a través del bautismo de dar un testimonio y expresar visible y públicamente que hemos confiado en ti y que tú nos has salvado. Señor, te ruego que traigas, Señor, que traigas convicción al corazón de aquellos que tal vez todavía estaban luchando con esta idea. Y Señor, que si hoy es el día en el que tú los estás llamando a bautizarse, que puedan dar este paso con mucha convicción, con total certeza de lo que significa. Y Señor, sigue haciendo tu obra en nosotros. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Amén. Amén.